Media, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, tengan todas, todos ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Categorías Sospechosas, este programa de la Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Luis Jaime González, de la EGE, y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, a Melissa Ayala García. Bienvenida, Melissa. Ay, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar contigo y aquí con todos los de la EGE. Muy bien, pues le damos la bienvenida a toda la comunidad UNAM y le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Escuela Judicial y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de las distintas plataformas. El día de hoy vamos a platicar con Melissa sobre deudores alimentarios y registro de candidaturas y por qué esto es importante. Y antes de darle la voz propiamente a Melissa y de ver de qué se trata el tema, me voy a permitir leerles una breve síntesis curricular para que tengan ustedes una idea de con quién estamos hablando esta mañana. Bueno, pues Melissa Ayala García es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de donde egresó con mención en diciembre del 2015. Cuenta con maestría en Derecho por la Harvard Law School, en donde terminó sus estudios de posgrado en mayo de 2019. Es abogada especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Dentro de su experiencia profesional, se ha dedicado a litigio y acompañamiento por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Ha laborado en distintas instituciones del Poder Judicial de la Federación, como la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es coordinadora del área de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Y finalmente se pueden encontrar sus textos en las revistas Letras Libres, Nexos, Este País, Gato Pardo, así como en Animal Político y diversos medios digitales. Melissa, qué gusto y qué honor que estés hoy con nosotros en la Escuela Judicial Electoral. Pues nada, bienvenida de nuevo. Ay, no, muchísimas gracias. Y también comentar que escribo en el blog de la EGE, en Axis. También. Entonces, creo que también eso es algo que me enorgullece mucho porque además hay plumas espectaculares ahí. Y justo, pues bueno, nos da pie para hablar de estos temas que son súper importantes para todas las personas y que en muchas ocasiones, pues entre tanta cosa que está pasando, se nos escapan, ¿no? Entonces, creo que esta sentencia, sobre todo, pues es algo que le importa a todas las personas, pero que además la tengo muy cerca de mi corazón porque yo soy una mujer feminista que me he dedicado pues a temas electorales en otra vida, ¿no? Y bueno, creo que justo pues se aboca a uno de los temas que más nos importan a todas las personas, que las personas por las que vamos a votar sean personas íntegras, sean personas éticas, y creo que de manera muy particular que no estén haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que no estén pagando sus pensiones alimenticias, porque al final del día, ¿por qué votarías por alguien que ni siquiera está cumpliendo con algo tan básico, ¿no? O sea, es una falta de ética enorme. Bueno, justamente Melissa se refiere a la sentencia dictada en el expediente Subrec 721-2024 y acumulados, que versa sobre un candidato que se registró teniendo una deuda de alimentos, de una pensión alimentaria, y posteriormente pues se le negó el registro, digamos, porque se comprobó que estaba en este padrón. Pero antes de empezar a ver el caso per se, que veremos qué tanto da chance de profundizar en él, creo que para todos los que no sabemos, Melissa, ¿qué onda? O sea, ¿qué es? Parece muy básico, pero ¿qué es un deudor alimentario? A ver, un deudor alimentario básicamente es una persona que no paga la pensión alimenticia. Así de sencillo. Cuando no pagas la pensión alimenticia, pues en ese sentido
se está violando los derechos de terceros, ¿no? Se está violando, por ejemplo, el derecho de tu hijo o de tu hija a la subsistencia, básicamente, ¿no? Entonces es por esto que dentro del artículo 38 de nuestra Constitución se señala que el artículo 35, si no mal recuerdo es el 35, señala que todas las personas tienen derecho a ser votadas, ¿no? Y el 38 establece ciertos supuestos en donde se pueden suspender tus derechos político-electorales, ¿no? Y dentro de uno de esos supuestos es precisamente el que seas un deudor alimentario, ¿no? Que es el caso de esta persona sí es el 38 fracción séptima, en donde se prevé que justo los derechos fundamentales de la ciudadanía se suspenden cuando la persona sea declarada deudora alimentaria morosa, ¿no? Ok, un deudor alimentario evidentemente es una persona que tuvo hijos con otra persona y que en un momento dado posiblemente hay una ruptura en el vínculo afectivo o amoroso, etcétera, etcétera. Y esta persona simplemente no ha cumplido con la cuota que le corresponde pagar para mantener a, digamos, un menor de edad. Y no solamente menores de edad, ¿no? Ujú. Las pensiones alimenticias o los alimentos también se pueden pedir para las parejas Ok, o también para los ascendientes, es decir, para tus padres, por ejemplo. ok. Cuéntanos un poquito más de esto. Estas son cuestiones que se establecen en el Código Civil de cada estado, ¿no? Hay que Ajá. recordar que la materia familiar se regula ya sea en el Código Civil del estado, existen ciertos estados que tienen códigos familiares y ahí se establece en dónde se encuentra o a quién le debes alimentos, ¿no? Ok. Dónde hay obligación que tú como persona adulta le pague o le des alimentos a ya sea a tus descendientes, a tus ascendientes o a tu pareja. Entonces, el entendido es que tú eres una persona que tiene la posibilidad o la capacidad de dar pues sí, de dar alimentos, ¿no? De cumplir con esta obligación y que la otra persona no la tiene, ¿no? O Ok. que se tiene que compensar de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, en aquellos supuestos en donde tú tuviste una pareja que se dedicó de manera exclusiva al hogar, ¿no? Ya. Ahí sí se tendrían que dar, por ejemplo, alimentos en el entendido que esta otra persona, pues, le tienes que dar chance también que por todo el tiempo destinado a únicamente a los labores de cuidado, pues ahora cuando se separan tenga la oportunidad de nivelarse, ¿no? Ok. ¿Desde cuándo, Melissa, este supuesto está, digamos, registrado en nuestra Constitución? Es Desde la relativo, reforma exacto, es relativamente nuevo. No tengo la fecha exacta, pero sí será y me parece algo que habrá empezado tipo 2018, 2019. Es algo relativamente nuevo. Ok. Entiendo entonces que a nivel cultural no lo tengamos tan impregnado Por todavía. supuesto, es algo muy, muy nuevo, ¿no? La verdad es que también hay que reconocer que también es algo que se ha logrado gracias a la lucha de muchas mujeres feministas, ¿no? Porque al final del día sí es un tema de género el que estamos hablando, ¿no? O sea, sí es un Ujú. tema de feminismo, de la importancia pues sí, de la paridad. Digo, sabemos todas las reformas que ocurrieron ¿qué fue? 2018, ¿no? Me parece, o 2020. Bueno, no tengo la fecha exacta, pero precisamente que justo lo que han buscado es erradicar la violencia política en razón de género al mismo tiempo posicionar la importancia de la paridad de género, no solamente en la materia electoral, sino de manera transversal. Oye, a ver, vamos a profundizar un poquito en esto de por qué justamente este registro, y aparte esta reforma al artículo 38, pues tiene que ver mucho justo con los derechos de las mujeres. Si Claro. puedes, Claro, a ver, creo que una de las cuestiones, y esto lo vimos, por ejemplo, precisamente con todo el tema de violencia política en razón de género, quiénes eran las personas por las que estábamos votando, quiénes eran las personas, pues sí, sí, tenían una calidad moral hasta cierto punto, ¿no? Y una de las cuestiones que muchas veces se habló era que no se votara por personas o que se suspendieran los derechos ujú, político-electorales de aquellas personas que hubiesen incurrido en violencia política en razón de género, ¿no? Me parece 3 años se emite la primera sentencia por parte de la Sala Superior en donde se señala la necesidad de crear un registro para donde se pudiera inscribir a las personas que cometieran violencia política en razón de género y que tuvieran implicaciones, ¿no? Que tuvieran consecuencias y sanciones dentro de las cuales podía ser pues una posible inhabilitación o que ya no pudieran contender durante periodos electorales. Y después también surge pues esta necesidad también de que las personas que sean deudoras alimentarias morosas tampoco pudieran contender. ¿Por qué? ujú. Porque, y esto también ya lo ha dicho la propia Suprema Corte, el tema de la pensión alimenticia al final del día está hablando de la subsistencia y de la dignidad de terceros, en muchas ocasiones de personas menores de edad, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Entonces también va aparejada la dignidad de estas personas que no pueden pues satisfacer sus necesidades. Entonces es un tema también de interés social. Y es por esto que, y sabemos que en nuestro país existe una disparidad
enorme entre hombres y mujeres en términos de, por ejemplo, empleos formales, ¿no? La mayoría de las mujeres trabajan en la informalidad precisamente por la falta de esquemas flexibles que permitan la compatibilidad entre la vida personal y reproductiva y la laboral, ¿no? Entonces, en términos muy concretos, se reconoce que efectivamente existe esta disparidad y que en este sentido muchas veces se ejercen distintos tipos de violencias, dentro de las cuales se puede existir la violencia económica, ¿no? La violencia económica es un tipo de violencia que se encuentra establecida en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y básicamente es cuando te condicionan el dinero a determinadas acciones, ¿no? Cuando empiezan a controlar pues sí, el dinero, ya sea para ti o para tus hijos, justo con el objetivo de dañarte. Entonces, una de las cuestiones que se han estado introduciendo es cómo evitar o cómo provocar que las personas que lleguen o quieran contender sean personas que cumplan con esta obligación, ¿no? Que básicamente es pedir lo mínimo, ¿no? Ok. Justo me decías una cosa bien interesante al principio, que es, ¿por qué votaría yo por una persona que ni siquiera está cumpliendo con sus deberes básicos, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, supongamos el caso de, bueno, quizá pregunto antes esto, ¿cuál tipo de casos es el más común? ¿El de deudores de personas que tienen hijos, el de parejas o...? Yo creo que hijos, la verdad. Yo creo que la mayoría en muchos supuestos es precisamente la morosidad hacia los hijos, ¿no? Ok. Y justamente, bueno, regreso a lo que te preguntaba, es ¿por qué votaría yo por una persona que no cumple con lo básico, que es Claro, alimentar a sus hijos, por claro, ejemplo, claro, ¿no? claro. Y la pregunta y evidentemente esto desde un punto de vista más como sociológico e interesado también en la parte psicológica, me vería que esta situación o esta configuración que hoy tenemos que está registrada inclusive en nuestra Constitución, donde una persona no puede participar como candidato a un puesto de elección o candidata a un puesto de Claro. elección popular, si es un deudor alimentario o deudora alimentaria, pensaba que atraviesa dimensiones que son muy de la índole personal y como tú lo decías, también tienen un interés social. Claro. Entonces, pues no parece tan sencillo, ¿no? Bueno, como casi todos los fenómenos Sí, de la vida, claro, ¿no? claro, claro. Sí, y al final del día creo que es muy importante porque creo que una de las máximas feministas es que lo personal es político, ¿no? Entonces, y creo que este es un claro ejemplo, ¿no? Y creo que también busca que las personas por las que vamos a votar también tengan en cuenta esto, ¿no? Que también tengan en cuenta la importancia de cumplir con sus obligaciones. Y me parece que al final del día sí es una apuesta feminista también esta, ¿no? El hecho de que las personas, y tú bien lo mencionabas, no solamente es algo que aplica para hombres, también puede aplicar para mujeres, ¿no? Pero en el contexto en donde la mayoría de estas deudas son por parte de hombres, por eso me he referido de manera Claro, masculina, claro. ¿no? Pero creo que sí, al final del día es muy importante puntualizar esto, porque sí, por supuesto que es un tema personal, pero por la misma forma en la que se ha hablado de la importancia de la pensión alimenticia y de los alimentos, es que tiene este componente social, ¿no? Y que aquí creo que también algo que hay que destacar es que en este caso o en este supuesto muy particular, se hace una conjunción entre lo que ha dicho tanto la Suprema Corte en la materia como lo que ha desarrollado la propia Sala Superior, ¿no? Tanto en violencia política en razón de género, en paridad de género y en distintos precedentes donde ya se ha evaluado este supuesto. En ese sentido, Melissa, ¿por qué es importante y en qué otros países del mundo, digamos, o por lo menos de la región latinoamericana, si es el caso, por qué es importante que tengamos este nuevo contexto, donde una persona que tenga este tipo de deuda no pueda participar para un cargo de elección popular? Creo que, como te comentaba, precisamente es una deuda feminista, no es una deuda hacia las mujeres, Ajá. porque también hay que recordar que muchas mujeres no pueden acceder precisamente a los cargos de elección popular porque están demasiado ocupadas tratando de mantener a sus hijos. ¿No? O sea, y es una realidad, no solamente es un tema de falta de tiempo, porque efectivamente si estás ocupada manteniendo o tratando de que tu familia pueda sobrevivir, ¿no? Sabemos que en nuestro país muchísimas mujeres son madres solteras. Creo que también se vuelve un tema de cómo vamos a lograr equilibrar
esta balanza, ¿no? Porque no es únicamente hablar de violencia política, por supuesto es sumamente importante. Si estamos hablando también de paridad, hay que entender, me parece, pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Si queremos que más mujeres puedan acceder a estos puestos, tenemos por supuesto que ver el contexto de violencia, pero también cuáles son todas las otras violencias cotidianas que pueden ocurrir y que están ocurriendo que evitan que más mujeres lleguen a estos puestos, ¿no? Y creo que precisamente esto es algo que este supuesto en particular lo atañe. Perfecto. Bueno, pues mencionamos hace un momento el caso del expediente dictado en el expediente Subreg 721-2024, en el que se retiró la constancia de mayoría otorgada a un candidato propietario electo como diputado federal por el principio de mayoría relativa en el Distrito Federal 23, que es del Sí. Estado de México, justamente por estar en este padrón de personas deudoras alimentarias al momento de que solicitó la candidatura. Él presentó una serie de pruebas para decir que ya lo había pagado, pero Sí. al final está en el padrón, o sea, Sí, y a ver, ahí creo que es un análisis. A ver, voy a hacer, si me permites, dos comentarios. todos los que quieras. Primero, algo que quiero reconocer de esta sentencia es que es una sentencia corta. Es una sentencia de 36 páginas que yo la verdad aplaudo que se puedan hacer este tipo de sentencias porque al final del día si yo veo y además en el tema porque se ven distintas cosas en esta sentencia, ¿no? Pero de manera muy particular lo que nos interesa el día de hoy, el tema de la elegibilidad y el tema de la deuda alimentaria, son básicamente 15 páginas. Y creo que demuestra que podemos hacer un análisis interesante, técnico, en 15 páginas. Que yo sería algo que invitaría a todas las personas juzgadoras que lo buscaran hacer. Porque si queremos acercarnos a la ciudadanía, es algo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para leer una sentencia de 150 páginas? O sea, seremos 4 personas, 5 No personas. podría estar más de acuerdo contigo. Mira, yo encima no soy abogado. Bueno, Entonces, para mi acercamiento a la sentencia siempre es más como de un estudio, de un análisis Claro, discursivo. claro. Entonces, para mí lo que importa es la sentencia como un medio de comunicación de una institución con la Claro, ciudadanía. por Porque supuesto. desde mi óptica como comunicólogo y como sociólogo, ahí es donde radica mi Claro, interés de estudio, ¿no? Como un documento como este, el texto per se, además del claro, contenido dice algo claro, acerca de la manera en la que la institución se quiere por relacionar con la supuesto. ciudadanía. Entonces, celebro junto contigo que esta sentencia sea relativamente corta. No, y que además, a ver, creo que algo que hemos estado platicando mucho en las últimas semanas es la importancia de la democratización de la justicia. Y creo que por ahí va también la democratización de la justicia, que más personas puedan acceder a este tipo de documentos, ¿no? Entonces, dicho eso, me parece sumamente aplaudible que en 15 páginas las y los magistrados de la Sala Superior hayan podido, pues, hablar de un tema tan importante. Y en un segundo momento, creo que también aquí algo que se señala es en qué momento se tiene que comprobar que pagaste o que no pagaste. Porque, a ver, el candidato lo que decía es, si yo ya pagué, o sea, pagué tarde, pero pagué, ¿no? Y aquí lo que la Sala Superior básicamente le dice es, no, aquí lo que se trata es desde antes de que tú te postules, ya tendrías que haber pagado. O sea, es un requisito de elegibilidad, es decir, para que tú puedas ser elegible para la ciudadanía, tendrías que haber pagado ya. Y lo que él dice básicamente, no, pues es que tuvieron que haber hecho un análisis usando el principio pro persona. Para las personas que no sean abogadas, el principio pro persona es que siempre se va a tratar de beneficiar al quejoso o a la persona que venga a demandar justicia. Y lo que la sala dice es, pues sí, a quien estamos tratando de proteger son precisamente a las personas que están en una situación de mayor desventaja. ¿Que quién crees que son? Tus hijos. ¿No? Entonces, me parece que es una muy buena sentencia y algo que, digo, lo platicábamos previamente, yo he sido muy crítica siempre con respecto a estos registros, ¿no? He sido muy crítica con respecto al registro de violencia política en razón de género y los registros de personas deudoras alimentarias, pero me parece que están funcionando. O sea, creo que al final del día sí están demostrando ser un elemento que está provocando hasta cierto punto, sí está teniendo un efecto disuasor, aunque sea pequeño,
pero lo estamos empezando a ver. Entonces creo que también es algo que hay que seguir y hay que seguir evaluando, ¿no? Para ver cómo estamos precisamente con este tipo de sentencias también generando un cambio social. Claro, pensaba que hasta evidentemente cruzan, lo decíamos al principio, ¿no? Y tú lo resumías muy bien en esta frase feminista de lo personal es político, porque finalmente hay hasta una cuestión ética de entrada. ¿Por qué yo permito llegar a una deuda respecto insisto, lo que tú mencionabas, me parece que me prendió el foco en temas tiene que ver con la supervivencia de una persona. ¿Qué tal si Claro, claro, supongamos que esta persona es un padre y sus hijos comer, que es la cosa claro, más básica básica, para subsistir, pues dependen del padre y el padre claro. no aporta. Entonces pues hay una cuestión hasta moral, ética, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, pues se transforma hasta llegar a algo concreto del ámbito político, que es no poder participar como candidato, en este Claro. caso que le retiren la candidatura. Y en todo este contexto me pregunto, bueno, ¿a ti qué te parece qué tipo de escenario está configurando en nuestro país este tipo de precedentes, este tipo de decisiones como el que tomó la Sala Superior de no permitirle el registro? Creo que precisamente lo que se está logrando es que cumplas con un mínimo, ¿no? Que si quieres ser una persona candidata, no puedes ser una persona que haya cometido actos de violencia política en razón de género y que seas una persona que cumpla con pues sí, esta obligación que además ya la tienes en el derecho civil, pero y justo estaba buscando aquí, porque me pareció muy importante una frase que se utiliza en la sentencia, que la cuestión alimentaria trasciende el derecho civil y se inscribe como un derecho fundamental que debe verse de manera transversal, considerando que se trata de un derecho necesario para la subsistencia y una vida digna. ¿No? Entonces, justo me parece que son dos elementos que empiezan a vislumbrar el tipo de personas o las obligaciones, las acciones que tendrían que tener las personas antes en su vida, antes de ser candidatas, para poder llegar a este tipo de puestos. Porque al final del día son personas que nos van a representar y que van a tomar decisiones para toda la ciudadanía, ¿no? Por y para toda la ciudadanía. Entonces sí se empiezan a poner ciertos elementos que van más allá de únicamente cuestiones de edad, por ejemplo, o Ujú. cuestiones de nacionalidad, que me parecen que este tipo de situaciones son mucho más relevantes que si eres una persona nacida en territorio nacional o naturalizada, ¿sabes? Me parece que esto es mucho más relevante. Ok. Eh, ¿Cómo puede este derecho ser fortalecido todavía? ¿Ves algunas mesías que ya tienes tiempo luchando, que Sí, conocen sí. bien el tema, entiendo? ¿Cuáles serían las patas que todavía le faltan por fortalecer? Creo que lo más importante hay que verlo en los partidos políticos. Me parece preocupante que siquiera un partido político, sabiendo que es una persona morosa, Ujú. no es una persona que no ha pagado su pensión alimentaria, siquiera considere postularle. ¿No? Ok. Creo que hay mucha labor pedagógica que hacer dentro de los partidos políticos. Creo que muchas mujeres lo están haciendo y creo que contamos también con distintos aliados, pero me parece que sí es muy importante seguir fortaleciendo esto, ¿no? Seguir hablando de por qué este tipo de candados son tan importantes y por qué también hay que evitar la litigiosidad. O sea, este asunto ni siquiera tendría por qué haber llegado a la sala superior, ¿sabes? O sea, Ya. esto los propios partidos políticos pudieron, en este caso particular, si no estoy mal, fue el Partido Verde. Entonces, el propio Partido Verde pudo haber dicho, en este supuesto no voy a poner a esta persona, ¿no? Porque al final del día las personas juzgadoras les llegan muchísimos asuntos y tenemos también que ver de qué forma podemos evitar esto para que los criterios que lleguen a la sala superior sean los más trascendentales, los más importantes y tampoco saturemos a los tribunales de manera innecesaria. Ok, y esta reforma del artículo 38, digamos, ¿qué otras puertas nos abre? ¿Qué otras posibilidades te parece que puede abrir para seguir avanzando en temas de paridad, justamente pensando en el concepto que les encanta a los abogados, la progresividad, bueno, no solo a Claro, los la abogados, que progresividad. nos encanta a todos A en todas las realidad, personas. sí, la progresividad de los derechos humanos, ¿hacia dónde te parece que vamos con? Creo que es muy importante ser muy cuidadosos con las reformas constitucionales y sobre todo cuando hablamos de la suspensión de los derechos electorales, ¿no? Creo que es muy importante caminar ahora sí que como en puntitas y evaluar siempre que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque Ujú. al final del día todas las personas tenemos derecho a votar y ser votadas. Entonces, creo que cualquier tipo de restricción que se imponga, tenemos que hacer un análisis de a quién vamos a beneficiar y si no estamos al final del día perjudicando a quienes tratamos de proteger, ¿no? Ok. Entonces creo que en este supuesto se logró,
pero sí creo que hay que ser muy cuidadosas siempre cuando nos aproximemos a este tipo de restricciones, porque recordarás que antes se señalaba que las personas que se encontraban privadas de la libertad no podían votar, ¿no? Y esto es algo que también hemos ido tratando de modificar, en tanto que sabemos que muchas personas que se encuentran sin sentencia en la cárcel, se les priva de este derecho, y que también ha sido algo que la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos han tratado de ir cambiando. Entonces me parece que es muy importante siempre aproximarnos con mucha cautela a este tipo de reformas. Perfecto, Melissa. ¿Hay algún aspecto que yo no te haya preguntado que creas que sería importante compartir este tema con quienes nos están siguiendo? Creo que algo que es muy importante es seguir las publicaciones de la EGE. Okay. La verdad, o sea, honestamente, no sé, no es porque ustedes me hayan invitado, pero creo que sí hacen una labor sumamente importante de tratar de compartir a la ciudadanía en términos sencillos y claros los precedentes que se van sentando en la vida político-electoral, y que al final del día, así como en la materia constitucional, y esto ocurre en la Suprema Corte, me parece que lo que ocurre dentro de la Sala Superior también va dando forma a la vida pública, ¿no? Y en este sentido creo que de manera muy particular los precedentes que se van emitiendo en materia de género son sumamente importantes, porque también vamos viendo cómo las deudas que la democracia tiene hacia y para las mujeres se están tratando de saldar. Todavía faltan muchas, pero creo que al final del día las sentencias también cambian al país, ¿no? Aunque sea poco, pero las sentencias también tienen un impacto en el cambio de nuestro país. Claro, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Este tema, precedentes como el de esta sentencia, pues esperemos que por lo menos, ayuden a sensibilizar a las y los interesados en ocupar un cargo de elección popular. Exacto. Voy a quedarme con esto porque creo que todo está vinculado, ¿no? En cómo su actuación en los ámbitos de la vida privada tiene un impacto también en cuestiones que tienen que ver con la vida pública cuando quieren ejercer un cargo público. Claro, y creo que algo que pasaba mucho, por ejemplo, en los 60s, 70s se decía que lo que pasaba en la vida familiar era cuestión privada, ¿no? Y que no se tenía por qué meter el Estado a lo que pasaba en lo privado, ¿no? Y era una de las razones por las que decían, bueno, pues si existe violencia en el hogar, pues es algo que se resuelve entre ellos, ¿no? Y fue justo también gracias a la lucha de miles de mujeres feministas, del movimiento también de derechos humanos, que se dicen, no, el Estado también tiene que intervenir en estos supuestos. Y creo que es lo que estamos viendo también aquí, ¿no? Bien, pues yo te agradezco muchísimo toda la explicación. Creo que para quienes no teníamos tan claro el panorama, pues nos ayudaste mucho a tener más elementos para considerar por qué es importante todos los avances que se consigan para caminar hacia una sociedad más igualitaria, en última instancia, de verdad democrática. Claro, por supuesto. Pues sin duda seguir avanzando en este tipo de cuestiones, pues es fundamental. Pues es indispensable, ¿no? O sea, es como el piso básico que debería de existir en una democracia moderna, ¿no? Totalmente. Y creo que al final del día lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los obstáculos que están impidiendo que no solamente las mujeres, sino también personas con otras identidades lleguen a los puestos de elección popular. En este caso en particular, por supuesto que es muy evidente que es un tema de violencia y violencias cotidianas, que justo se está tratando de erradicar, pero también no olvidemos la comunidad LGBTIQ, las personas migrantes, ¿no? Las personas afrodescendientes, las personas indígenas, ¿no? Creo que es algo que también tenemos que ir evaluando. Las personas con discapacidad, por ejemplo, que la Sala Superior ha emitido criterios sumamente de avanzada también en esta materia. Claro, siento que hemos naturalizado y normalizado tantas cuestiones que no debían nunca por supuesto. haberse ni normalizado ni naturalizado, como la violencia en todas sus vertientes, ¿no? Entonces, gracias a ti también por venir a movernos un poco las ideas y de algún modo plantearnos que tenemos que cuestionarlo mucho todavía, estas ideas que tenemos tan arraigadas de por qué ciertas cuestiones que considerábamos privadas, aún hay otras, me parece, tienen que ser pues justamente cuestionadas, ¿no? Y van en exactamente todos los ámbitos, desde las relaciones sexogenéricas, por ejemplo, y cómo se dan en nuestra sociedad, pues son un tema también aparte que hay que ver. Melissa, te agradezco muchísimo. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues nada, si me siguen en mis redes sociales, en Twitter estoy como @melisayala92, también tengo TikTok, de repente armo videos también sobre temas electorales y pues nada, ojalá me vuelvan a invitar y seguir platicando de estos temas. Seguro que te volvemos a invitar.
Y ojalá que quieras venir. No, yo feliz, yo feliz. Bueno, a toda la comunidad UNAM, a toda la comunidad de la Escuela Judicial Electoral, a IUS, muchas gracias por tenernos acá, por permitirnos realizar esta transmisión desde las instalaciones de la UNAM. Muchas gracias por seguir, como decía Melissa, por favor sigan las redes sociales también de la Escuela Judicial Electoral. Estamos haciendo un esfuerzo por justamente traer todos estos temas que a veces pueden ser muy complicados, sobre todo para los que no somos abogados, para que podamos entenderlos y ver por qué son importantes, ¿no? Y cómo van configurando nuevas realidades sociales, cómo van inclusive transformando a veces la cultura también y hasta lo más básico que son nuestras creencias, tanto el sistema político en general como algunos aspectos en particular. Y bueno, en este contexto y en este sentido los quiero invitar para que tanto el día de hoy como el día de mañana sigan el ciclo de conferencias La Guerra y la Paz, los tropiezos de una nueva nación. El día de hoy vamos a tener una conferencia que se titula Los mitos del grito, con Alejandro Rosas y modera Alonso Vázquez Moyers. Y el día de... no, perdón, esto es mañana. Y el día de hoy tenemos La Utopía de la Unión, la Independencia o Breve Historia de la Polarización Mexicana, con José Manuel Villalpando César y José Ramón Narváez Hernández. Pueden seguir estas conferencias por el canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral, la página de Facebook también. Una vez más, mi nombre es Jaime González, agradezco mucho su atención, gracias por acompañarnos, envíen sus comentarios, sugerencias, si hay algún tema que les interesaría que conversemos, por favor indíquenlo, si hay algún tema que les gustaría que Melissa nos comparta, Melissa, cuéntanos un poquito qué otros temas podrías... Pues yo... Ya más o menos nos dijiste, pero... Sí, yo le entro a derechos humanos en general, de manera muy particular, temas de, pues sí, violencia contra las mujeres, también veo muchos temas, por ejemplo, de paridad, ¿no? Y algo que también me apasiona mucho es todo el tema, por ejemplo, de omisiones legislativas y cómo también la Sala Superior se ha metido a tratar de remediar esta situación. Perfecto, pues ahí tienen, si tienen valga la redundancia, algún tema que les interese profundizar, pues ya tenemos aquí a una invitada de lujo que puede ayudarnos a comprenderlo mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas, a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.